¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos al directo. Bueno, vamos a continuar. El último directo lo tuve que interrumpir inesperadamente, causas ajenas al directo, claro. Cosas que pasan. Pero nada, lo que voy a hacer va a ser repetir lo que iba a hacer el otro día y voy a utilizar la misma Codia 100 anfibia que ya he visto. Tiene un bug, pero ya sé por dónde falla. Eh, Hay que empezar desde pista y no desde parking o desde algún stand. En pista, motores en marcha, y luego lo lleváis a puerta o donde queráis, apagáis todos los motores y después ya podemos encender tranquilamente y como proceder normal, y ya sí que ya camina, que ya lo he probado. Bueno, pues estamos aquí en el aeródromo de Inverness, aquí, welcome to Inverness. Vamos a verlo un poquito cómo es por aquí, por fuera, por arriba. Y bueno, pues vamos a ver la Codia que tenemos, anfibia. Aquí está. Y vamos a preparar mientras el payload. Vamos a poner ahora combustible, lo vamos a poner a 0. Vamos a poner 170, 100. Aquí pondremos que es una chica. Aquí vamos a poner 135, aquí 170. Vamos a llevar 4 en total, contando el piloto, que nos vamos de aventura. Y de cargo vamos a llevar libras. Y ahora vamos a ir llenando. Así le vale, ¿no? Vale. Pues nos metemos dentro y vamos cerrando las puertas. Están los pasajeros. Cerramos puerta. Voy a poner los motores en marcha y quería aprovechar para deciros que tengo publicado un vídeo en YouTube que es de cómo encender este avión, cómo encenderla. Pues tengo un vídeo, ahí lo dejo, ahí lo tenéis aquí arriba. Vale, pues vamos a continuar. Y tenemos el Little Map de la pantalla ahora. Vale, pues más o menos he hecho un recorrido. Van a ser unas 237 millas. Vamos a ir por aquí. Bueno, he acortado un poco porque si no me parecía muy excesivo. Y vamos a ir aquí. Vamos a ir a esta isla que se llama Sky. Vamos a seguir por al norte. Buenas, Marga. Eh, Ahora sí que funciona el bot de la secretaria para YouTube también. Vale, he tenido que hacer un ajuste. Vale, y luego vamos a terminar en este aeródromo, pero no terminaremos en este aeródromo. Daré una vuelta, esto es el lago Ness. Daremos una vuelta por aquí, amerizaremos dentro del lago y finalizaremos en alguna costa de por aquí del lago. Y luego viene una sorpresita. Vale, pues vamos al avión. Vale, vamos a poner en marcha el avión. Vamos a encender, abrir la ventana. Lo primero de todo, vamos a abrir válvula de fuego, otra válvula también. Vamos a poner nada, hacer el pushback. Bueno, pongo batería y vamos a hacer el pushback. No me deja hacer el pre-plan. A ver, detener a plan. Que me lo deje en este hueco de aquí. Porque aquí no hay mucho sitio. Navegación. También estos aeródromos pequeños para aviación general. Es la palanca azul al fondo. Fuel pump, non-starter, low motor. A revolucionar. La palanca está en low idle. Temperatura hacia fuera 14 grados. ¿Qué dices? Día real, metal. A ver.
Viernes, no, 4 grados tenemos. 4 grados. Ahora está bajado, está encendido. Vale, si lo tuviésemos apagado, sí que estarían los 4 grados. Vale, ¿qué más? Ponemos generador, alternadora. Starter lo ponemos en off. Y en off. Tubo pitot. Hay que poner el tubo pitot también. Crear pump. Vale, también en standby. Lo dejamos en standby. Vale, engine inlet normal. Vale, vamos a cerrar. El metal era, a ver, viento 0, ausencia de viento. QNH 1016. Vamos a calibrarlo el QNH. Vale, ya lo tenemos calibrado. Pues nada, vamos a rodar. Freno de estacionamiento quitado. Voy a ir por la pista 1-1. Vamos a poner las strobos. Por la pista. Daré por la pista 3 para el piloto automático. Vamos a poner que llevaremos una altitud de 40 flight director. Vamos a cabecera de pista. Voy a hacer un par de ajustes. Por ejemplo, transponder. Ya lo tengo en modo alt, vale. El head está, la palanca roja la llevamos al fondo. El de aterrizaje lo ponemos en pulse. El taxi apagado. ¿Qué pasa ahora esto? Vamos a poner en marcha. Este avión falla un poco, ¿Qué pasa ahora? Tenemos fuel pump on. No sé si ahora pongo palanca al máximo. Venga, vamos a despegar. Vámonos al tren arriba. Esto. Vertical speed. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vale, el aeropuerto está ahí. Voy a pasar en Avin Tower. Voy a poner el piloto, voy a poner el alt. ¿Dónde está? Vale, ahí. Vamos a ir con piloto automático. A ver, el controlador, que no le estoy haciendo nada de caso. Vale, confirmamos. Vamos a dirigir un poco más para allá. Vamos a seguir más o menos la línea magenta. Vamos a apagar luces de aterrizaje. Podemos quitar la pam. Lo dejamos en standby. Vale, hemos abandonado el espacio aéreo. Más 10. Vamos a ir con vertical. Ahí. 800. Petrol, eso parece, ¿no? Parecen pozos petroleros. Al principio me creía que era... Vale, vamos a dar la vuelta. 270. Vale, aunque el título del vídeo es de Lago Ness, pero es alrededores también. Vamos a los alrededores. Vale, ahora seguimos recto. Hemos pasado, se dice Cromat, correcto. Para ponerlo... Está marcado 46. El paisaje este de Orbit se ve. Ahora estamos llegando. Aquí hay una entrada de agua. Entrada de. No hay nubes, pero si están más arriba, pues no tendré problema. A ver cómo se ve el paisaje de Orbit. Esto es la zona norte de Orbit, la zona del Reino Unido. Hemos alcanzado con ella. Ahora vamos a virar a la izquierda, encarando un poco al viento, porque si no nos desviará. Y ahora pasamos toda esta zona de colinas y llegaremos a la otra parte, de la otra costa. Iremos costeando hasta luego alcanzar la isla de Skye. Temperatura de 25 grados. La gente ya tiene calor. Estamos alcanzando la costa. Bueno, ahora hago esa etapa de VFR por esta zona y luego volvemos a coger la Pilatus y cogemos otro destino. Ya veis, si no me decís nada, yo cogeré un destino que ya lo iría mirando, o me iría a las Islas Faro o Noruega o Islandia. Pero vamos, vosotros decís. Si acaso me dejáis comentar cuál será el próximo destino.
Y de todas formas, hoy cierro una etapa de Flight Simulator temporal, porque luego volveré con Flight Simulator. Mañana haría un directo de Fórmula 1, que también eso, aprovecharía para el canal secundario, que lo tengo muy abandonado. Y luego ya volvemos otra vez al farming. Esta semanita que entra nos vamos a dedicar al farming. La otra costa, ya la costa oeste, vamos a poner la lata de Coca-Cola o botellita de agua. Mirad, se ve bastante realista con el con esto del Lord Beach. El paisaje mejora, me parece que hay una desembocadura. Ahora vamos costeando, más o menos van por aquí. La costa es muy escarpada y hasta llegar a la isla de Skye. Por aquí hacen buen whisky y también hacen mucha lana. Hacen las típicas faldas, los esquís. Luego a mi derecha hay otra isla, está un poco más lejos, se llama Isla de Hart, separada. A ver, no sé si aquí se ve separada, pero también con las nubes en el rumbo. Y ahora nos dirigimos a la isla de Skye. Mira, para perderse por aquí. Hola, ¿qué tal? Para dirigir el aire. Vale, la isla de Skye es bajar un poco. Vamos a descender hasta 3010 pies y nivelando. Ahora estamos 1014, vale, y ya estamos en la isla de Skye. Bueno, esta no, es la siguiente. Se une al resto de la isla a través de un puente. Vale, dentro de poco ya viro a la izquierda. Está guapo esto. Toma ya. Bienvenidos todos los que vengáis con piloto. Muchas gracias por esa raid, piloto C22, Santi, muchas gracias. Pues nada, aquí estoy haciendo un VFR con la Kodiak 100 anfibia por la zona de alrededor de Inverness y voy al lago Onés. Ahí estoy con este avión y bueno, estoy haciendo ahora que voy a la isla de Skye. Ahora ya estoy entrando en la isla de Skye y terminaré en el lago Ness. Al GTA 6, vaya. Thank you. Muchas gracias, Miki Mallorca. Te puedo decir que eres de mi zona. Somos paisanos. Sí, he estado viendo un poco el directo de piloto. Thank you. Y sí, me parece el Flight Simulator 2024. Espérate, que voy a silenciar un poco esto. A ver, voy a pararlo un poco, porque si no os habrá, entre todos los que sois, madre mía, la secretaria no veas. Bueno, os iré leyendo. Vale, voy a virar ya a la izquierda, un poquito más. Vale, y esta zona, aquí lo tengo puesto con Orbits y se ve un poquito, se ve más detallado. Se ve bastante guapo. Pues sí, he estado viendo un poco el directo y sí me parecía a mí eso que era un GTA. Han querido hacer un GTA en vez de... Bueno, para todos los públicos. Un simulador para todos los públicos. Bueno, aquí no sé si estoy un poquito justo de altitud. Voy a subir un poco más. Voy a poner a 4000 y al speed 500 pies por minuto. Madre mía. Ahora hasta que no el bot no termine de leer todo, es que no quiero poner la voz porque si no esto será un tostón. Si acaso os iré leyendo. Thank you. Mucho. Otro de Mallorca, Hey Matiu. Pues nada, tío, pues ya somos, bueno, de momento 3. Yo soy de Palma. Y muchas gracias por el follow, Eukir 1.
Muchas gracias por ese follow. Y nada, estáis todos bienvenidos, todos los que venís del directo de Piloto F22. Nada, es un crack y ya estoy nivelado a 4000 pies. Y por aquí, bueno, las horas de sol ahora en esta temporada ya empiezan a ser más cortas. Pero está guapo, tío. Toda esta zona que hace unos valles. Vale, esto es tierra de whisky. Chavales, esto es tierra de whisky. Whisky, lana y no sé qué más. Vale, ahora continúo un poquito más al sur. Saldré de esta isla, iré a otra isla más pequeña, pasaré por otra. Luego cuando llegue al lago Ness, daré una vueltecita alrededor del lago Ness y amerizaré. Este avión me da la sensación que tiene un bug. Porque si lo pones que empiece en puerta o en parking, una vez que has puesto en marcha los motores, no camina. Por mucho que aceleres, no camina. Como si no se hubiesen soltado los frenos de estacionamiento. Y en cambio, si lo pones en pista, con motores en marcha, luego lo llevas rodando, lo llevas hasta parking, apagas el motor, luego le haces la puesta en marcha y ya sí que camina. ¿Qué pasa aquí? ¿Estoy perdiendo fuerza o qué? Ahora, digo que este avión falla un poco. Va mejor el Godia 100 con normal que este. Este me da a mí que le falla. Thank you. Muchas gracias por el follow a Nicole. Muchas gracias por el follow. Este avión es del desarrollador, es SingWorks Studios. Y ahora vamos a la isla esta de aquí, ahí al frente, vamos a pasar por esa. Y de vez en cuando un VFR viene bien. Gracias por el follow, DJockey Víctor 86. Muchas gracias y bienvenido. Hola, buenas tardes, DJ Víctor. Buenas tardes. Bueno, aquí tardes, noches ya. Sí, de vez en cuando viene bien un VFR. A ver, aquí no estoy muy familiarizado con los espacios aéreos y tal, y al no conocerlo muy bien, voy un poquito a mi aire, ¿eh? Y voy sin ATC ni nada. Bueno, por lo demás, este avión va más o menos bien. Y todo que hace estolvea un poco, pero va bien. Ahora llego a esta isla y luego continúo, voy a otra isla. Esta, ¿cómo se llamará? Isla de Mul. O Mal, bueno, depende cómo se echa. Vale, pues esta es una de las islas, es un islote, bueno, una isla, un islote. Seguimos recto, luego daremos otro viraje a izquierda y ya encararemos hacia el lago. Ahora ya sí que ya podría. Vale, ¿ahora qué? ¿Me lo vas a decir todos? Vaya, ahora lo va a decir todos otra vez. Bueno, la ruta esta que estaba haciendo son 237 millas. Por aquí puedo descender. Vamos a descender a 3000 pies. Víctor, que tienes una RTX 4060, un i7 13000 a 13700, 16 de RAM. Menudo pepinazo. Bueno, lo único que le veo que de RAM va justito. Pero tienes una RTX, está bien. Lo único que necesitarías es ampliar la memoria RAM. Bueno, vamos a poner potencia. Vale, os enseño ahora el Little Navmap, como lo tengo. Vale, ahora estamos con el Little Navmap y está la ruta que estoy haciendo. He salido, a ver, lo dejo quito de aquí. He salido de Inverness. Aquí he hecho una vueltecita que he visto unas cosas que me ha llamado la atención.
He hecho esta trazada, voy costeando un poco. Esta es la isla de Skye, que ya hemos pasado. Aquí está otra isla. Y ahora vamos aquí entre estas dos islas, más cerca de esta, hasta este punto. Y luego ya todo recto. Y aquí está el lago Ness. He puesto que terminaba en este aeródromo, pero vamos, no voy a terminar aquí. Voy a merizar y me meteré en alguna costa. Y luego hay una sorpresa. Luego dejo para el final una sorpresita, que me estoy desviando del rumbo. Y se está anocheciendo, ¿eh? Está anocheciendo y para hacer VFR no es los... ¡Hola, Lechi! ¿Qué te cuentas? Bueno, ahora cuando termine el repertorio la secre, yo que mira, he mirado a ver de temático de voz en inglés, a ver si puedo quitar la voz del rock de los bots. No lo encuentro, pues no lo encuentro, no encuentro dónde silenciar, que había un montón y claro, no para de leer todos los que estaban. Vale, ahora parece que ya he terminado de dar el repertorio. Vale, ahora ya tengo que virar. Vale, ahora nos metemos en otra isla. Madre mía, está leyendo todos los mensajes anteriores. Ostras, ahora no sé. Ahora no sé en qué momento me han dicho eso. Madre mía. Pues nada, es el 2020. Por si todavía estás por aquí, es el Flight Simulator 2020. Lo que tengo, esto se ve así porque es de Orbits. Tengo el escenario de Orbits y se ve de esta maravilla. A ver, me viene un poquito justo. Vamos a subir un poco, vamos a ponerlo otra vez a 4.800 pies por minuto. Thank you. Hombre, muchas gracias por ese follow, Fisketorbe. Muchas gracias y bienvenido. Bienvenido a bordo. A ver por dónde estoy. Estoy un poquito alejado del track. Vale, se ha terminado el repertorio, ¿no? Bueno, muchas gracias por los follows y bienvenidos a todos los que venís de piloto F22. Y bueno, que nos vamos al lago Ness. Prepararos las tiendas de campaña, que nos vamos al lago a acampar. ¿Qué temperatura tenemos por aquí? Dentro de cabina 21 grados y en el exterior hay 1 negativo. Bueno, estoy cogiendo un atajo. Ya cuando coja la otra ya es directo al lago Ness. Antes paso por otro lago. Se dice Loc. ¿Cómo se ve esto? Yo creo que sí, que mejora la textura con Orbit. Hace un tiempo volé esta zona y no me parecía que Microsoft hubiese trabajado mucho esta, más o menos se ve bien el relieve. Bueno, y ahora que estáis aquí, que hay unos cuantos, quería, a ver, la otra vez hice un vuelo IFR con la Pilatus PC-12 hasta Inverness. Vale, ahora hago este visual por la zona y luego luego hay que coger otra vez la Pilatus, hacer un IFR, a ver dónde vamos. ¿Vamos a las Islas Faroe, a Islandia o nos dirigimos ya hacia Noruega? Vosotros mismos podéis dar ideas, las tres son buenas. Lo que pasa que depende de la distancia que sea, pues claro, igual la Pilatus, según qué zona, tendría que hacer alguna etapa. Llegando, bueno, más o menos aquí en este canal, puedo virar a la izquierda. Ahora cogemos por este canal, por aquí, a la izquierda, y va virando ya. Vale, viramos, me voy de combustible. Vale, estoy más o menos por la mitad. Vale, y ahora es todo recto. Ahora lo tengo favorable.
poco cruzado. Pues sí, he estado mirando el Flight Simulator 2024 y por lo que parece eso, las misiones y todo esto será muy a lo GTA. Luego es que tú pones esta vista y que te salga aquí así lo diré, la brújula, lo de los parámetros de motores, no sé cuántos y todo esto. Aquí lo veo muy arcade, no sé. Vale, que está hecho para todos los públicos. Cualquiera puede usar. Así como el Simmer, más el Simmer, no como que le guste más la realidad o el realismo, pues vamos, le tienes que quitar todo eso que sobra, hay que quitarlo. Si quieres disfrutarlo en plan más automático, más. Este avión no me fío ni un pelo porque a veces falla. Incluso antes se me ha parado el motor. Ahora llegaremos a una localidad que se dice Caul. Vale, veremos el monstruo del lago Ness. Vale, esto es para subir el tren. Y luego aquí hay otro. Esto es para bajar el timón de Agrar, el altímetro 1015. Ahora llegaremos a la localidad de Inverloki, y Loki Side y Cow. Están juntas. Está por aquí. Vale, aquí están estas localidades que he dicho. Luego nosotros nos metemos, seguimos recto y aquí empieza otro lago. Debe ser el lago Loki, que viene a continuación del lago Ness. Las localidades de aquí, la población. Ahora el siguiente es el lago Loki. Luego hay otro muy pequeñito, se llama Loch Oik, no sé cómo se pronuncia este. Y luego ya viene Port Augustus y ya está costa con el lago Ness. Bueno, daré una vuelta por el lago Ness y ameriza. Este es el lago Loki. Y ahora viene, aquí hay uno pequeñito, no sé si es este o este ya es el lago. Vale, estamos llegando ya al lago Ness, estamos cerca. Desde aquí es el lago Oik. Y este ya tiene que ser el lago Oik. Este es el lago Oik. Vale, todavía está un poquito más lejos. Vale, pues sí, este es el lago Ness ya. A ver, y hay un aeródromo aquí. A ver si lo veré. Y hace como un canal. Vale, pues este es el lago Ness. A ver si vemos el monstruo del lago Ness por aquí. Vemos una cabeza asomar. Vamos a bajar a 2010. Les paso. Ahora que ya estoy por aquí, voy a ver algún sitio donde pueda aparcar el avión. Hay una buena explanada por aquí. Aquí podría dejarlo. Porque lo que son las orillas laterales está muy escarpado. Voy a quitar el piloto automático. Por aquí está muy escarpado. Porque lo suyo sería sacar el hidro del agua. Por aquí hace una entrada, Charbolet Vera, que más para adelante veo algo. Ahora ya hay que buscar un sitio donde acampar. Playita por aquí. Voy a ponerla. Vale, vamos a meditar por aquí. Vale, vamos bajando. Otro punto de flap. Thank you. Muchas gracias por el follow. Bueno, ahora no tengo tiempo. Ahora no puedo leer el chat. Venga, vamos a amerizar. Vamos a parar esto. Cállate, venga, ahí vamos, vale.
timón de agua, hacia arriba. Vamos a buscar la costa esa que está más limpia. Hola desde Alemania, hombre, desde Alemania me ven. Y muchas gracias por el follow, Rambios en Diego. A ver cómo se ve, quiero verlo desde dentro. Bueno chicos, hemos llegado. De momento no he visto el monstruo. Apagar las luces de landing. Si puedo. Como esto se mueve tanto que no puedo ir entre esta loma que sale por aquí. Aquí está la parte baja. Aquí es donde había visto que podía aparcar el avión. Ahora nos vamos de pesca. Hace como una playita. ¿Creen? Vale, calla un poco. Vale, subimos un poquito aquí. Vale, quieto ahí. Freno de estacionamiento. Ahora sí que puedo apagar las luces de landing. Las estrobos. A ver cómo me ha quedado aparcado. Bueno, sí, puedo apagar motores. Vale. Apagamos alternador, generador. Apagamos las válvulas. Válvulas de fuel. Off. Vamos cerrando esto. Vamos a cerrar ya lo de las bebidas. Apagar luces de beacon. Navegación. Totalmente apagado. Abrimos puertas. Y hemos llegado. Vamos a acampar. Vale, chicos. Ahora os voy a cambiar de pantalla. Porque mientras voy a montar las tiendas y todo. Bueno, aquí está el camping. Ya tenemos la fogata hecha. Aquí a torrar unas chistorritas. Y con la vista del avión aquí aparcado me han quedado. Bueno, lo dejo así. Con esta vista nos vamos despidiendo. Y nada, espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos. Mañana voy a hacer un directo de Fórmula 1. Ya cambio. Mañana será Fórmula 1 y el martes volvemos otra vez a la saga de Farming Simulator. Luego la próxima semana seguramente que volveré al Flight Simulator. Y bueno, pues nada, a ver si hay alguien para hacer una raid. Tenemos a Simuar, está haciendo del aeroparque Neuquén, Córdoba, Iguazú. Bueno, está haciendo una tirada grande. Podemos hacerle una raid a este. Vale, chicos, os dejo con Simuar. Pues hasta mañana. Chao.